¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más aquí en Simple, la pizarra de Pizarra en Agricultura. Ustedes saben, estamos todos los días domingo a las 9 de la mañana en Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos en Zapping, estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde pueden ver este programa y todos los programas de ya las 4 temporadas. Hoy tengo una entrevistada espectacular. Cada vez que viene, todos los números se disparan. Explica lo que sabe, pero de una manera increíble. Así que espérenme un segundo, porque antes saludo al dueño de la pizarra, que esta semana está contento porque la U ganó la Copa Libertadores. ¿Cómo está, don Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Solo por eso está contento, ¿no? No hemos ganado la Copa Libertadores todavía, vamos en camino, No, vamos obvio, bien sí, encaminados. tiene que ir a jugar con Botafogo y todo eso. Sí, pero mira, al menos Sudamericana está asegurada. Veamos si seguimos también en carrera en la Libertadores, cosa que no todos los equipos nos pueden decir bueno, en usted esta sabe, misma temporada, pero bueno, cosas que ocurren. La vida es así. Claro, hay números que se van repitiendo, pasan esas cosas, pero Mira, bueno, es parte de la vida. A Claudio le están mostrando 2-4, no sé por qué, deberían ser 3, ¿no? Pero no. Le ha pasado a todos. Sí. No hay que reírse porque No hay siempre que se puede reírse de reír. eso. O tenés que estar dispuesto a que se rían de vuelta. No hay que escupir al No, cielo, hay que escupir porque al- en la cara cae. Exactamente. Sí, Usted la escuchó, la y a escuchó, así propósito que de dele, números, Eugenio, sí. yo creo que no hay nadie que maneje mejor los números que ella. Seguramente si la pongo a hacer estadística de fútbol, sería la mejor de todas. Estamos con la economista Michelle Lave. ¿Cómo estás, Michelle? Un Muy placer tenerte bien. una vez más acá. Tú que eres garantía de rating en este programa. Ay, perdón. Muchas gracias. Es que Muchas gracias. explicáis todo muy bien. Entonces, y como queremos explicar las cosas en simple, Vamos, es fantástico que entonces. esté aquí. Oye, y quiero empezar con algo que pasó en la semana. Que hizo noticia, no tanta noticia como yo pensé que iba a ser, pero hizo noticia. Es que hay otras noticias más Sí, importantes. no. Es que, digamos, de que el gobierno se encarga de mandar noticias casi todo el rato. Bueno, Sí, cosa eso que- es, bueno, sí. ¿qué es el tema del debate que se produjo el día miércoles en la Cámara Chilena de Construcción? Así es. Donde se abordaron muchos temas que tienen que ver con aspectos económicos. Y fíjate que hay cosas que uno puede ir rescatando. Por ejemplo, está la sensación, por lo menos a quienes dimos el debate, quedó esa idea de que hay una convicción transversal de que definitivamente sí hay que hacer un ajuste. Algunos le ponen nombre, otros le ponen desde dónde hacerlo. Matei habló de 6.000 millones de dólares, otros dicen no, hay que eliminar. Kass dijo no, me quiero evitear 50.000 operadores políticos. Y Anel Jara dice sí, hay que hacer un ajuste, pero el ajuste no tiene que tocar aspectos sociales. Entonces, pero hay una idea de que estamos gastando mucho, Michelle. Eso ya es un avance, ¿no? Es un gran avance. El problema es que también lo dice el ministro Marcel. Y cuando la ley dice que él tiene que, cuando se produce un déficit, la ley dice que tiene que ajustarse, y lo que hizo el ministro Marcel en la última presentación del informe de finanzas públicas hace un par de semanas, fue presentar y decir, no podemos hacer el ajuste. Entonces, la verdad es que todos pueden reconocerlo, pero el punto es que hay que hacerlo. Y el gran problema es el siguiente. Consistentemente en los últimos años se ha venido gastando mucho más de lo que se recauda. Y eso significa un aumento del endeudamiento o una disminución de los activos. O sea, igual que la señora de la casa, ¿no es cierto? Si gasta más de lo que le recibe en el mes, o saca de los ahorros, ¿no es cierto? O pide prestado. Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la forma en que el gobierno ha realizado esto, dado que le tienen que aprobar el presupuesto fiscal y sabe que se lo tienen que aprobar, es que infla los ingresos. Y eso ha quedado en evidencia en los 2 últimos años. Ingresos inflados que no corrige. Es el tema de la calculadora de Javiera, ¿no? Exactamente. Es que ahí hay dos cosas. Uno es qué tan creíbles son las cifras del gobierno después de todos los condoros que hemos conocido, de cifras que después tienen que ir a decir explicaciones, sabe que este número no era. Entonces, ¿cómo uno puede aprobar o avanzar en cualquier tipo de proyecto? ¿Cómo podía hacer un presupuesto Claro. así? Y lo otro es, ¿qué tan complicado está el ministro Marcel en la discusión de la ley de presupuesto en su condición de pololo pareja de una candidata presidencial que quiere estar en la moneda en el gobierno el año que sigue? ¿Puede, no puede? O sea, son dos temas ahí que hay que abordar. Son dos temas, sí. ¿Qué tan confiables son las cifras? Muy poco. Déjenme decirles que, para empezar, este gobierno empezó algo que no se había hecho, que yo sepa, no se había hecho nunca antes: maquillaje de cifras. ¿Y qué significa eso? Que hay ciertos estándares cuando se presupuestan los próximos 3 años de gobierno. Y ese estándar tenía, por ejemplo, que se presupuestaba que en inversión pública iba a haber un monto que al menos tenía que cubrir la depreciación de los activos.
Y eso era el estándar. Bueno, a partir del año pasado, y este también, los informes de finanzas públicas presentan inversiones que pueden alcanzar incluso menos de un 25% de lo que se presupuestaba antes, históricamente. ¿Eso qué significa? Que ese mismo ingreso me permite gastar más en gasto corriente. ¿Qué es lo que dijo la Comisión Fiscal ante esto? Dijo, esto significa aproximadamente 1 punto del PIB de exceso de gasto que no está siendo contabilizado en el déficit. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? No solo tenemos errores, porque hay muchos errores y eso lo hemos visto porque el informe de finanzas públicas lo corrigieron 3 veces. Entregaron 3 versiones en el Congreso. Lo segundo es que además hay maquillaje de números y por lo tanto yo creo que aquí el próximo gobierno que venga y el próximo director o directora de presupuesto que venga va a tener que preocuparse, hacerle una auditoría. Pero el panorama que nos cree Michelle es casi la juega en pelota. Sí. Eso es una cuestión que es muy... Bueno, eso es. ¿Pero son Eso errores o hay mala fe? Porque una cosa es que Por eso son dos cosas. Una cosa es que tú te equivoques, porque te puedes equivocar porque tenías una mala base, no pusiste atención en clase en su momento, lo que sea. No, que el PowerPoint se te pasó y otra un dedo. cosa, Claro, el Excel se te corrió. Claro, es que sabiendo que el número es A, así que diga otra cosa intencionalmente para cambiarlo. ¿Hay las dos Por cosas? eso te digo, Ya. uno son errores y otro es maquillaje contable. Es que maquillaje contable es muy complejo porque eso se indica mala fe. Absolutamente. Y lo indica, en su informe ya lo dijo en diciembre el Consejo Fiscal Autónomo. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo esta semana otra vez volvió a poner la alerta respecto de que se está gastando demasiado y le volvió a tirar las orejas al gobierno. Y lo hizo en la forma bastante brutal en que lo hizo, porque el gobierno, pese a que existe una ley que lo obliga a ajustarse, dijo yo no me voy a ajustar. Entonces, mi pregunta, y aquí se los dejo abiertos, es que si un ministro de Hacienda no está cumpliendo la ley, ¿está cometiendo un delito? Sí, es que no es ley, porque en el fondo el Consejo a ti te da una recomendación. No, no es lo del Consejo, es la ley que fue, el decreto ley que manda el gobierno cuando empieza su gobierno. Ya, ok, pero está dentro de la ley de presupuesto lo que está haciendo hoy día todavía. O sea, mientras se mantenga dentro del contexto No, porque el de una ley de decreto presupuesto. ley y lo que dice la ley es una ley Ya. publicada que es la ley de transparencia fiscal. Y esa ley lo que dice es que si tú no justificas por un evento extraordinario, ejemplo, terremoto, tú te pasaste. No lo invoque porque no sabemos. Ya tuvimos uno en Punta Arenas. Y sería complicado con la situación económica. No, sería un desastre. Sí. Pero si tú no justificas bajo eso un cambio en las cifras, porque este gobierno ya lo hizo, ya cambió el decreto, tú tienes que ajustarte. Ujú. Eso dice la ley. Y el no. hecho de que no lo haga es una faltar vulneración a la ley, de... es una vulneración de la ley. La pregunta es, si eso es delito, ¿cómo podemos hacer que se cumpla la ley? Claro, y lo otro es el ministro que no quiere o es el jefe del ministro que le dice que no lo haga? Da lo mismo. No. Pero sea quien aquí, sea, digamos, no se está cumpliendo con la ley, básicamente. Exactamente. Oye, otra de las cosas que se vio en el debate y que también generó mucha crispación, más allá de la forma en que se manifestó, es el momento en el cual Johannes Kaiser lanza varias de sus propuestas. Y una de las que generó más comentarios tuvo que ver con el tema de las contribuciones, donde Johannes Kaiser en ese debate del día miércoles sostiene que él es partidario de la eliminación completa de las contribuciones y saltó a Janet Jara diciendo, bueno, si usted hace eso, lo que va a ocurrir es que hay muchos municipios que no tienen recursos que se van a quedar sin recursos. Entonces generó un debate ahí bien interesante respecto de la incidencia de las contribuciones que son en efecto un factor relevante dentro del financiamiento municipal. Son un factor relevante, tengo entendido, no me acuerdo, las últimas cifras que me acuerdo era aproximadamente 40% de los ingresos municipales, pero ojo, las comunas que no tienen ingresos, las comunas con menos recursos, no tienen ingresos por contribuciones. Sí, son las más ricas y vienen por la repartición, algo tiene digamos. porque se distribuye. O Claro, sea, las comunas más exactamente. ricas se quedan Claro, con pero un tercio, además- creo, y 2 tercios va al fondo común que se Y distribuye. además, ¿cómo
pegado el salto a las contribuciones. Bueno, Una- es que ahí unas es- retasaciones que son pero que tú- absolutamente Déjame empezar por el cuestionables. lado- Que tú no te has dado cuenta de que tu patrimonio ha subido porque las casas subieron tanto, pues. Ya. Empecemos por el lado teórico. Las contribuciones es un impuesto a la riqueza. Sí. Si yo fuera suficientemente hábil, no compro casas. Guardo la riqueza en efectivo y pago arriendo. Sí, pero ¿Por ojo, qué? impuesto a la riqueza tienes ahí, también tenías la patente de la sociedad. Entonces, si dejáis la plata guardada en la sociedad, vaya a pagar una patente más alta. Exactamente. No, correcto, pero siempre hay métodos. Sí, mira, tú puedes invertir en otro tipo de Tú dices cosas. que los abogados podemos inventar cosas en el camino. Pero absolutamente. Pero la realidad, no se me habría ocurrido. Oye. pero la realidad es que probablemente la patente sea mucho más barata. Porque en las contribuciones se produce lo siguiente. La contribución es un impuesto aprobado por ley. Pero la tasa de ese impuesto es absolutamente oscura ¿De arbitraria? y arbitraria. Nadie sabe cómo se calculan. Nadie sabe por qué suben. Nadie sabe cómo. Entonces, ¿cuál es el problema en la contribución? Que tú ves, y a mí me ha pasado que de repente te llegan las 4 contribuciones del año y de repente dice contribución extra. Mm. ¿Se han fijado que yo contribución Sí, pasa de extra? repente, sí. A mí me ha llegado los últimos 2 años con. Yo digo, ¿pero por qué contribución extra? Anda a preguntarle al Servicio de Impuesto Interno. O sea, no hay ni una posibilidad. No, y el procedimiento de reclamo, porque tú puedes ir a reclamar de la tasación que te hacen, pero es enredadísimo los parámetros en base a lo cual Es que por eso te digo, se es muy determina, oscuro. es complejo. Primero, el Servicio de Impuestos Internos debería publicar cómo se calculan las contribuciones. Segundo, Servicio de Impuestos Internos debería tener una tasa fijada por el Congreso, no por ellos, sobre el monto, ¿no es cierto?, que es el avalúo fiscal. Y el avalúo fiscal, que es de libre conocimiento, debería ser siempre menor que el valor de mercado. Y para asegurar eso, el Servicio de Impuestos Internos debería haber una ley que asegure que si tú consideras que tu casa es mucho más barata que la evaluación o el avalúo fiscal, el servicio puedes vendérselo al Servicio de Impuestos Internos ipso facto. ¿Qué haría el Servicio de Impuestos Internos? Ningún avalúo fiscal sería mayor que el valor de mercado. Se acabó el problema de las contribuciones. Sí. Ahora, tú me estás hablando de que esto es un impuesto a la riqueza. A la riqueza. que Y es cierto. segundo, es un impuesto que tú ya pagaste, porque tú compraste tu casa con tus Sí, claro. ingresos que ya pagaron Que impuestos. eso te ocurre con los impuestos a la Entonces es doble tributación. Sí, pero ojo, Michelle, ahí, porque también tienes la patente del auto, que también es a la riqueza. Sí. Tienes las patentes comerciales de la sociedad. Ya, pero ojo, la patente del auto- Tiene el impuesto a la herencia, o sea, todos los impuestos a la O riqueza. permiso de circulación se supone que es el impuesto por circular por las calles. Pero Esa es la patente del auto. Y lo que pagáis como impuesto a los combustibles no Es por es por usar por benzina. el combustible, se supone que por la contaminación que genera. Espérate, el año 85 se puso ese impuesto que era transitorio Oh. para Bueno. ir en Bueno, ayuda. las Bueno, y las contribuciones contribuciones también. son del 60, pues. Las contribuciones Sí, pues. partieron Sí, como pues. impuesto O transitorio. sea, por nada un más terremoto. peligroso que un impuesto transitorio. Absolutamente. Nada más peligroso que eso. Claro. No, es un desastre. Y por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo en que las contribuciones no deberían existir, porque en el fondo la gente es una forma de ahorro y tú deberías fomentar el ahorro. Sí. ¿Qué deberías hacer para eso? Claro, no puedes eliminarlas de un día para otro porque tienes el problema en las municipalidades. Primero, esta ley que te permita que sean limpiecitas, claritas y que todos sepamos. Y segundo, ir bajando esa tasa de a poco. Hacer una ley que la haga bajar de a poco y que nos vayamos ajustando por el camino. No, se concuerdo ahí, o sea, en el fondo tienes que hacerlo, pero serio. O sea, eso llegar y decir la elimino un día para el otro, así como algunos que decían que eliminaban la UEFA, eso era una cosa parecida, eso no podía hacerlo. Pero obviamente que tienes que ir haciendo una transición que te permita que en lo que se usa esa plata hoy día se reemplace por otra fuente, porque si tú eliminas eso, probablemente puedes subir los impuestos a los ingresos para compensar que ya dejaste de pagar esos otros. Podría hacer algo por esa vía, pero tiene que hacerse en forma transitoria y responsable Y y ni siquiera seria. es necesario subir los impuestos a los ingresos. La realidad es que hoy día en Chile la cantidad de plata que se bota a la basura. También tenés que hacer eso, o sea, tenés O que sea, eliminar primero, gasto innecesario. Si tú quieres ser austero, te están diciendo por todos los medios, el Consejo Fiscal Autónomo, que estás gastando de más, no te vas al hotel más caro de Tokio. No, claramente no. No, la señal es muy mala. La señal es muy mala. Hay un tema de señales que son muy malas. Vamos a hablar de cómo estamos gastando la plata. Porque además esta semana nosotros tuvimos el debate donde se habló mucho de eso. Sí, Se habló déjame de la- darte ¿sí? una recomendación adicional. Y con eso tienes toda la plata que quieras para todas las reformas que quieras. Programas sociales mal evaluados. O sea,
que la plata no está llegando donde queremos que llegue, lo cual significa que no está haciendo un programa social. Obvio. Primera, se le rebaja 25% al presupuesto a ese programa. Segundo año, se elimina el programa y se echa a toda la gente que está en el programa. Ahí están todos obligados a hacer la cosa que hay que hacer. Van a hacerlo bien, y cuando lo hagan bien, tú vas a ver que no hay necesidad de tanto programa social. Vamos a ver eso. Tenemos muchas cosas. Quedó dando vuelta en el tema del debate también el tema de cómo estamos gastando la plata, el tema de los funcionarios públicos, el tema de cómo se ha ido esta semana. Hemos enterado cómo se ha ido en las porosas manos de algunas fundaciones la plata. Vamos a conversar a la vuelta con la economista Michelle Lavé, que es la mujer rating de este programa. Les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde su WhatsApp, desde la web o también desde la app. Así que cámbiate en planvital.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando además el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Marcamos la pausa y ya estamos de vuelta en Agricultura. Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque del Simple de la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Este día domingo, por supuesto, como todos los días domingo a las 9 de la mañana en Agricultura. Por supuesto, en Zapping, estamos en Agricultura TV con todos nuestros programas. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la Pizarra. Estamos con la economista Michelle Lavé, analizando lo que ha sido esta semana, donde el debate de la Cámara Chilena de la Construcción nos puso arriba de la mesa tres cosas: el debate de las contribuciones, el debate respecto de qué hay que hacer el ajuste y junto con el debate del ajuste, hubo un detalle bien importante, que es en qué nos estamos gastando la plata. Y salió el tema, evidentemente, de los funcionarios públicos. Evelyn Matei hace ver ese tema. Se produjo ahí un pequeño debate entre Jara y José Antonio Kast respecto de lo mismo. Y hay, por supuesto, una mirada muy crítica respecto de la forma en que nos estamos gastando la plata. Esta semana nos hemos seguido enterando el tema de los casos fundación. Entonces, el tema de las vacunas, que son 4.800 millones de pesos botados a la basura. En un año. En un año. Y son 2 años seguidos. Porque primero fueron las vacunas de influenza y este año son otras vacunas. No sé si son las de influenza de este año, pero sí, este año hay otro tema. O sea, es como si sobrara la plata y la estamos tirando a la basura, pero como si nada. Bueno, pero ¿ustedes han visto cómo la gente gasta la plata cuando la plata no es de ellos? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando no hay fiscalización suficiente. Primero, cuando la plata no es tuya y por lo tanto el vuelto no te llega, no te preocupas de pedir el vuelto. ¿No es cierto? Cuando tú no tienes que pagar, sino que es otro el que paga, no te preocupas de hacer cotizaciones y comprar lo más barato. Bueno, eso pasa en el Estado. El problema del Estado, por naturaleza, tiene que ver con los incentivos. No están los incentivos a cuidar la plata. Y como no están los incentivos a cuidar la plata, tienen que existir leyes que, por un lado, te hagan cuidar la plata y por otro lado te generen costos si tú no cuidas la plata. Y esas no existen en Chile. El tema de las fundaciones es más que claro. Ya sabemos, ¿no es cierto?, cuánto hay encima de la mesa hoy día. Yo no sé si hay, sí, probablemente mira, hay mucho más. Me hacen un cálculo que si uno sumara todos los casos que hay, los casos de los convenios,
estamos hablando de más o menos 95.000 millones de pesos. 95, son casi 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, imagínate. Y no solo eso, porque ahora desaforan a una diputada y le siguen pagando el sueldo. Claro, y eso es por un problema de todo diputado que está desaforado hasta que haya una sentencia, porque tenemos varios que están desaforados. Yo recuerdo 3 que Tanto, son... y todos siguen recibiendo la dieta. Ya, o sea, pero- esa Ojeda- cuestión no debiera ser. O sea, si Ojeda, obviamente que con- era de Centro Unido, Francisco Pulgar, Pulgar también. y ahora Ya. se suma Catalina Claro. Si Pérez. está desaforado, pero está yendo a trabajar, está bien. No Págale puede, el sueldo. Desaforado no puede trabajar, pues, no puede ir al Congreso. No debería. Claro, pues debería ser como el equivalente a que está, no, ni siquiera que está enfermo, tampoco hay que pagar la licencia, pero no está trabajando. No está trabajando y No. por lo tanto no se debería pagar el sueldo. No debería. O sea, créanme ustedes que si alguno de ustedes lo meten en prisión preventiva, no les van a pagar el sueldo en su empresa. No, difícil. Difícil. Ya, pero sí debería ser. Y ahí está. No hay cuidado de la plata. Lo mismo pasa con los programas públicos. Ah, es que salió más caro. Ah. No, y es al revés, porque de repente tú tienes asignado monto y tú tratas de gastar menos. Oye, pero si tu monto asignado por ley de presupuesto es tanto y estás gastando menos que lo que te habían dado. Entonces al final... Deberían premiarte Claro. por hacer eso. Por eso. O sea, en la empresa privada eso tiene premio. Exactamente. No, Exactamente. lo que no Entonces, quiere decir que no hagáis la pega. sí, y Claro. sin hablar, ¿no es cierto?, de los operadores políticos, de la ley, el estatuto administrativo que prohíbe o inhibe que puedas despedir una persona. Mira, yo trabajé en el Estado, trabajé hace un par de años en el Estado, y había gente que llegaba literalmente, yo lo vi con mis ojitos, con su tarjetita, marcaba la entrada y se iba. Lo dejaba el chaleco en el... No, encima ni de la siquiera, silla. no sé si tenía puesto siquiera. Y a la tarde venía y marcaba su tarjetita de nuevo. Y se iba. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente yo sé, literalmente, que ocupaba su oficina, abogados, perdón, Hay de todo. en la perdón vida, lo señor. cercano, Sí, digamos, sí. No que no somos todos ocupaba su iguales, oficina ojo. y a la Sí. secretaria del ministerio para recibir a clientes privados. Y no hacía ni una pega de lo que tenía que hacer. Pasa eso en varios rubros. Po. Sí, bueno, además el Lamentablemente. ejército de periodistas que tiene este gobierno, además, es una cuestión Entonces, increíble. ¿qué tienes que hacer tú? Primero, tú deberías poder una ley de una sola vez. Se acabaron, todos despedidos, todos. Y tú recontratas a los que trabajan. Si tú vas a recontratar a los que trabajan, no vas a tener ni un problema en contratar a todos los que llevan 1000 años ahí, que saben cómo se hacen las cosas. Y Ya, que- pero es una buena pregunta, ¿bajo qué criterio? Porque si hay una cosa que es engañosa son estas evaluaciones. Todos tienen evaluación sobresaliente, Ya, ahí les tenemos ponen otra- un 6-9. Otra forma muy fácil. Tú agarras y dile haz una curva de Gauss. La curva Gauss, esa curva, ¿no es cierto?, que es como un lomo de Como un lomo de toro. toro, Como de esos que exactamente. se echó Y tú la dices, manguera mismo. un 20% puede tener nota máxima, un 50% tiene nota media y el 30% restante tiene nota insuficiente. Sí. ¡Listo! Se acabaron todos los 7. Porque en ninguna parte del mundo, por naturaleza, en la naturaleza se da la curva Gauss. No, aquí tenemos puro genio en el Estado, 7. Con eso se acabó. Claro. Porque vas a tener que siempre escoger a los más malos. Sí. Sí, y eso te permite también ir separando dentro del esquema. Ahora, en ese sentido, los últimos dictámenes de Contraloría con el tema de los 3 años de confianza en legítima y cosas, creo que es una herramienta buena. ¿Por qué? Porque 3 años, claro, si ya viene de antes y ya ha pasado distintos gobiernos y cosas, uno podría entrar a presumir que algo más sabe. Pero uno dice, los últimos contratados son los que deben ser evaluables por el gobierno que vino después, y en ese sentido este dictamen de los 3 años, bueno, porque el anterior criterio eran 5, y eso hacía de que pasaba de 2 gobiernos para atrás, y y antes Ya, tenía pero uno de perdón, 1. ¿Cómo puede ser que el gobierno contrate a gente y no le pague las leyes sociales? Leyes, se llaman leyes sociales porque son leyes. Sí. Entonces,
No, ahí tenéis una serie, y tenéis toda una maja mama, porque tenéis los que son de planta, los que son con código del trabajo, los que son honorarios, por un tema que no he podido actualizar las plantas dentro de, o poder entrar a revisar las plantas del esquema. Entonces tienes, dentro de una misma edificio, tienes personas con distintas categorías. Entonces, si tú hicieras esta clasificación y vas echando a los que insuficientes, podrías probablemente bajar la cantidad de gente en el Estado. Y lo segundo, pon un máximo. Un máximo de gente que le puedes pagar honorarios o salarios. Súmalos. Y listo, y se acabó. No, aquí es absolutamente a discreción. Sí, ahí tenemos otra fuente también a la que hay que ir a revisar. Porque tenemos que hacer ese ajuste. O sea, claramente, y tal como partimos conversando, el ajuste es necesario y hay una coincidencia. ¿Están todos de acuerdo que hay que hacer un ajuste? Una coincidencia. Sí, no puede ser que en un programa público que de transferencias se gaste el 60% en administración del programa. No puede ser. Esas son las cosas que uno Entonces dice yo ahí que- digo, eliminemos los programas y hagamos puras transferencias directas. Si hoy día no es necesario un programa, porque hoy día existe la cuenta vista del Banco del Estado. La cuenta Ruth. La cuenta. Sí. Otro tema en el que hubo coincidencia en su momento, pero no se pudo avanzar por otros motivos, y ocurrió durante la discusión en el Congreso, es que habría que bajar impuestos corporativos, impuestos a las empresas. Y estaba de acuerdo tanto el ministro Marcel como la oposición, pero al final no avanzó porque el ministro Marcel lo quería hacer compensando con otros aumentos de otros impuestos, lo cual dijeron, no, solamente estamos de acuerdo en la baja y no en el alza. Pero pareciera ser que eso va a caminar para allá. Debería caminar. ¿Y cuál es la razón? El impuesto corporativo es el impuesto a las empresas. Si nosotros queremos que aumente la inversión es la plata que se mete para armar una empresa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando un inversionista, el que tiene la plata para hacer esta empresa, decide dónde poner una empresa, si la pone en Chile, la pone en Perú, la pone en Colombia o la pone en Estados Unidos, hace un Excel. Y agarra y calcula y dice, si yo la pongo en Chile, los costos laborales me salen esto, los impuestos me salen esto, gano esto. Si la pongo en Perú, lo mismo. Si la pongo en Estados Unidos, lo mismo. Pero resulta que Chile tiene los impuestos más altos corporativos de los cercanos a ser más altos en el caso de la OECD, y por lo tanto, cuando competimos, en el caso de la minería, por ejemplo, ni hablar de la minería, que además tiene este impuesto que puede llegar hasta 50%, estamos compitiendo con Perú, estamos compitiendo con, que tiene impuestos más bajos, con Australia, estamos compitiendo con Canadá, todos tienen impuestos más bajos. Entonces, a menos que de verdad que aquí brote los minerales, digamos, solos, sin tener que invertir, nadie va a venir a poner empresas a Chile. Entonces, el gobierno dice, no, mira la inversión. La inversión que se ha realizado en los últimos años ha sido solo en minas preexistentes. Y lo que se hace es una ampliación, porque la mina ya existe, por lo tanto, el mayor monto de inversión ya se hizo. Estos son inversiones como adicionales, complementarias. Pero no hay nada nuevo. Pero no hay nada. ¿Han escuchado alguna mina nueva que haya salido últimamente? No, porque los impuestos están demasiado altos. Y los impuestos se pusieron altos o se aprobaron a los niveles actuales de 27% en el gobierno de Bachelet II. O sea, estamos hablando que ya llevamos 13 años con estos impuestos, 13 años en que la inversión ha crecido 0,8% promedio anual. Sí. Cero. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Tienes que hacerte competitivo. Si además tenemos ley Karin, tenemos aumento de los costos previsionales, más allá de que sea bueno que estamos. Ley de 40 horas y la amenaza constante de que vamos a tener negociación por rubro, que es la gran aspiración de la ministra Jara. Entonces, imposible. Yo miro mi Excel y digo, y además me van a subir los costos laborales. No, me voy a otro país a invertir. Y eso es lo que ha pasado. Se han ido a Perú, proyectos que estaban en Chile se han ido a Perú, se han ido a Canadá, se han ido a Brasil, se han ido a Estados Unidos. Entonces, tenemos que, de alguna manera, hacer que ese Excel dé positivo para Chile. Y una forma es bajando los impuestos. ¿Por qué? Tiene dos efectos. Uno, el Excel me da mejor y por lo tanto yo podría reincorporar a Chile entre las alternativas. Pero el segundo es que debemos, en términos de impuestos, no solo bajar el impuesto corporativo, sino que además tenemos que gravar los gastos.
no los ingresos. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya ahorro. Porque si hay ahorro y el ahorro es más barato invertir. Y por lo tanto, para eso lo que necesito es que haya un incentivo a ahorrar. No. ¿Quiénes ahorran? ¿Los que tienen menos recursos o los que tienen más recursos? Obvio, porque a los otros no les alcanza. ¿Quiénes son los que tienen más recursos? Las empresas. Entonces tengo que darle un incentivo a la empresa para que si la utilidad la reinvierte... O sea, volver a una integración del sistema. Primero, reintegrar Ya. el sistema Ya. y segundo, que solo paguen las utilidades retiradas. Exactamente. Ahora, claro, que no es lo mismo que volver al fútbol. No es lo mismo. Claro, porque el fútbol tenía otros problemas que terminaron reventándolo algunos porque lo ocupaban Pero mal, tenemos que- pero sí volver a la idea de una La integración idea del sistema. de gravar solo el gasto. De hecho, el sistema impositivo chileno era un sistema que grababa el gasto. Y por eso las excepciones que tenía el sistema impositivo chileno tenían que ver con aquellos ingresos que no constituían gasto. Entonces, eran excepciones, no recibían impuestos. Ahora, mira, uno puede arreglar ese panorama. O sea, hay un acuerdo político y dice, es que mira, vamos a bajar los impuestos, vamos a intentar ordenar, pero También gradual, por lo mismo que hablábamos respecto También, a la... no lo tienes que hacer claro, de un día para pasáis de un otro. 27 a un 23, pero va Claro. bajando un punto cada 2 pero años. ahí te una vas a cosa enfrentar así, a dos claro. problemas. Ya. Uno, que va a ganar un gobierno, entonces van a llegar con la genialidad de que hay que subir impuestos. Entonces otra vez vamos a tener una discusión tributaria. Entonces el inversor dice, oye, este país me está cambiando las condiciones del juego cada 3 años. O sea, Ya, pero- cada gobierno que entra, reforma tributaria. Es una cuestión que, de alguna manera, hay que ponerle fin. Y lo otro, Tú lo que deberías decir es que se hace una reforma tributaria y no se puede cambiar por los próximos 20 años. claro, o por lo menos la persona que invierte Sí. 20 años. Eso, o volver a los esquemas de invariabilidad tributaria que tenéis para ciertas inversiones que te Exactamente. permitían de que, porque es legítimo que un gobierno o mayorías del Congreso quieren volver a discutir los temas, es parte de. Pero el gallo que ya invirtió, Pero si se comprometieron, se comprometieron. que hizo el Excel en una inversión que se demora 20 años del retorno, bueno, mantener las reglas del Excel, pues no se las cambié. Bueno, tal como existe, por ejemplo, para los delitos. Tú eres experto de los temas, ¿no es cierto? En un delito, si una ley posterior te perjudica, vale la ley cuando tú cometiste el O delito, sea, ¿no? la ley, El endubio pro reo. la ley posterior que beneficia al reo, o sea, que hizo que cuando tú cometiste un delito, por ejemplo, pero después salió una ley que dijo que eso ya no era delito, te aplica igual. Aunque Claro. cuando tú- Y, claro. si tú cometiste un delito que tenía 5 años de cárcel. bajaron a 2, y no, claro. y ahora ese delito tiene 7 años de cárcel. ¿Te suben la cárcel? No te suben. Ya, debería ser lo El mismo. indubio con- pro reo. Sí. Una de las pocas cosas que aprendí del derecho penal. hace ¿Cómo se muchos llama, años. perdón? Indubio pro reo. Claro. Indubio pro reo. Exactamente. De esos latinazgos. Vamos a Esa es aprender. latina. Bueno, Sí. pero el otro problema, y lo vamos a conversar a la vuelta, tiene que ver con la tapita de Coca-Cola. Au. En la tapita de Coca-Cola, ¿no? Aquí meó Lautaro. No, con ese problema lo vamos a ver a la vuelta con Michelle Ave, que es el bendito tema de la permisología, porque podemos hablar del tema de los impuestos, pero lo otro también, pucha, que frena la inversión. Te quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Sí, en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Estamos con Pedro Pizarro, con Michelle Lavén, nuestra invitada en este día domingo. La pausa y ya estamos de vuelta. Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias.
Con los héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Siempre la Pizarra. De Pizarro se ha ido tan rápido que con Michelle Lave todo se hace muy entretenido, además. Entonces uno entiende todo, lo entiende fácil. Yo había dejado encima de la mesa, Michelle, este tema de, bueno, que venga la inversión, bajemos los impuestos, bravo, fantástico. Pero no, vamos a encontrar aquí encontramos un cantarito de greda de Peñaflor. Y aquí no son un año de espera, sino son como 10 años que sacó el proyecto. Y eso fue un tema también que salió en el debate de esta semana. Sí, mira, la verdad es que podemos bajar los impuestos a cero, los corporativos. Y probablemente la inversión no va a despegar como uno quisiera por efecto de la ley de medio ambiente, por monumentos nacionales, que por cierto, a mí no me cabe en la cabeza que Monumentos Nacionales considere que una tapita de Coca-Cola es algo de especial interés, digamos. Claro. Y por lo tanto, claramente hay que hacer cambios. Aquí la famosa permisología, que por cierto no existe el término, ¿no es cierto? Los permisos. Es un neologismo. Claro. Es algo que está inhibiendo a niveles gigantescos la inversión. Y lo peor es que yo les voy a decir lo siguiente. El incentivo que se genera a que si tú encuentras un cantarito de verdad, que tiene valor, lo destruyas antes de que con la pala, pase la pala por encima y lo destruya y que nadie se dé cuenta, es gigantesco. Entonces, no hay dos temas que uno tiene que entender. Detrás de una desaladora, detrás de un nuevo edificio, hay gente que se va a ver beneficiada, personas que se van a ver beneficiadas. Y por lo tanto, cuando tú pones por encima ciertas leyes, por encima del bienestar de las personas, estás cometiendo un error fatal. Porque aquí lo que tiene que estar primero son las personas. Entonces, cuando tú, está el tema de los naranjillos, ¿no es cierto?, que valen 20.000 pesos en un... si tú vas a comprarlo. Pero habían, en uno de los últimos proyectos, habían 6 naranjillos, y por los 6 naranjillos tienen no sé cuánto tiempo... Porque vas a hacer un bosque. ¿Ah? Vas a hacer un bosque. Cierta cantidad de árboles juntos ya se considera bosque. Por último, declara los 6 naranjillos y paga 6 por 5 naranjillos y que se planten. Y se acabó. ¿Y qué hacemos con las lagartijas que vuelan y que tienen un hábitat? No vuelan, pobre. Sí, la lagartija, no sé, la hija de Godzilla que están ahí, no sé. Lo que pasa es que... No sé, un grupo de arañas, no sé, súper poderosa. ¿Qué haces con eso? Hay que entender varias cosas. Aquí no se trata de que estás eliminando el hábitat completo de las lagartijas. Las lagartijas se van a correr del lugar. Ah, claro, pero están pidiendo una compensación que hace que tienen que hacerle un parque de entretenciones para cambiar a la lagartija. Sí, tal cual. Entonces, ahora, hay que mantener el cuidado. El tema está que nos fuimos a un extremo. ¿Qué es el tema? Por eso te digo, cuando pasas por encima de las personas. Claro, Vuelve al si tú estás haciendo equilibrio, una excavación una cosa y te de... encontrás, por ejemplo, con lo que pasó hace muchos años, cuando encontraron todo el puente de Calicanto, oye, eso es importante. Obvio que es importante. Pero ¿sabes lo que tendría que hacer ahí? Que se me estaba ocurriendo ahora. Yo entiendo que hay una preocupación social de mantener tu patrimonio. Pero todos los costos de parar para investigarlo Debería y los sueldos y pagarlo cosas, debería pagarlo el fijo, Ministerio de las po. Culturas. Sí, pues debería pagarlo el Estado. Ahora que tiene presupuesto. Porque hay un interés estatal y eso también te haría discriminar mejor si vale o no vale la pena Obvio, parar se la acabaron cuestión. las tapitas de Coca-Cola. Porque tengo que seguir pagando la planilla de sueldos que tienes ahora que está paralizada durante todos los meses que está investigando. Exactamente, por ejemplo. yo estoy de acuerdo. Pero yo empezaría por dos cosas. Primero, derogar la ley de medio ambiente, que por cierto la nueva ley de medio ambiente que está en el Congreso solo empeora las cosas. ¿Por qué la empeora? Porque, por ejemplo, así de básico, las centrales, hoy día, cualquier central que produce menos de 3 megawatts no necesita pedir tener un estudio de impacto ambiental. Bueno, con la nueva ley, todos. Ya. Entonces, si tú en tu casa... Coloco paneles solares arriba del techo. Exacto, ¿Ya? y que se conectan a la red y que cuando tú no los estás consumiendo, inyectas a la red, que es una gran forma de ayudar al sistema. Bueno, vas a tener que tener un estudio de impacto ambiental. No, o sea, con eso te mataron todos los paneles solares. Obvio. Se agarraron los paneles solares con eso. Sí. Se acabaron. Entonces, no tiene ni un sentido. Y nuevamente, es por
cuidar el medio ambiente o es por controlarlo todo? Eso es lo primero. Segundo, vas a tener que generar incentivos a los trabajadores de los distintos ministerios y de las distintas municipalidades. ¿Para qué? En caso que yo te pille que tú paraste una obra con tu permiso o pediste un permiso que no era necesario, que está repetido, multa. En el caso del trabajador, multa personal descontada de tu salario. Se acabaron los ecologistas, porque cuando les tocan el salario se acabó. Sí, claro. Y si es una municipalidad que está pidiendo permisos de más, también va a tener que pagar multa. Y por lo tanto, con eso se acaba. Los incentivos tienen que estar alineados al progreso, al bienestar de las personas. Tú no puedes tener personas que lo pasen bien poniéndote zancadillas en una carrera. Tú tienes que tener personas que te animen a terminar tu carrera. Te sabe de trote de carrera, o sea, es bastante. Sí, claro. Sí. Otro tema que se discutió estos últimos días y que la ley se va a ver ahora, el tema del sueldo mínimo, que corresponde cada cierto tiempo que se vuelva a discutir. Tuvimos un alza importante, hoy día estamos en 510 y se llegó a un acuerdo que va a llegar a 526, 536 por ahí. 29-39. La CUT planteaba 1 millón. Sí. Pidamos dos, po. A ver, yo creo que Veamos dos. ojalá Pedro, fuese siempre lo más alto posible, pero en la medida que la empresa te lo pague, en la medida que eso no implique que las personas de más bajos ingresos o las condenes a la informalidad o las condenes a la cesantía. O sea, ¿qué hacemos con el sueldo mínimo? Porque, a ver, era lógico que algo iba a subir. No solo dentro eso. de... Sí, pero Ese es que 530 la oportunidad es muy mala en un país que está creciendo al 2%. Eso es una cosa... Y que está quebrado. Además... 539.000 pesos, que es lo que se negoció, Ujú. es un alza de 10,1% sobre el salario 12 meses antes. ¿Ustedes han recibido un alza de 10,1% en su salario? No. Ojalá. Ojalá, ¿no es Sí. cierto? No, porque el crecimiento económico no da. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, sí, pero es que tenemos que... los trabajadores necesitan más ingresos. Lo que no entienden es que el 80-70% de los sueldos mínimos son pagados por pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas son las empresas que tienen menos ingresos, ¿no es cierto? Lo que hacen es decir, mira, este trabajador me cobra o tiene un salario mínimo de 500.000 pesos. ¿Cuánto me genera la empresa con su trabajo? 530. Bien, lo contrato, porque va a generar diferencia 30.000 pesos. Cuando le suben el sueldo a 539.000 pesos, a la primera, esa persona se va para afuera. Entonces el tema aquí es, y la pregunta que yo me hago y que no se hacen los que votaron a favor de esta ley, ¿es preferible tener un sueldo de 530.000 pesos o un sueldo de cero? No, cero o informal, porque esa señora algo va a hacer. Que mucho o, que lo, menor. o lo va- Claro. o lo van a tener sin contrato, no sé, alguna irregularidad por el estilo. El sueldo Claro. Sí. mínimo no sería relevante si el país creciera con fuerza. Cuando un país crece con fuerza, tú eliges a tu empleador no te elige a ti. Claro. Porque se pelean a los trabajadores. Yo me acuerdo una época en este país, En los 90 esto era... 90, ardía. en que la gente se cambiaba mucho de trabajo, pero porque te llamaban del otro lado con aumentos de 50% en tu sueldo, más un bono por cambio. Eso, ¿hace cuántos años que no se ven los bonos por cambio? No existen. Existían bonos millonarios por cambio. ¿Por qué? Porque si tú tenías un especialista que tú necesitabas en tu empresa y no había más, tenías que generarle un gran incentivo para que se cambiara de empresa. Bueno, eso es lo que ellos no entienden, que cuando tú generas demanda por trabajadores, lo que haces es que el trabajador puede decirte chao jefe cuando quiera. Sí. El jefe te trató mal, chao jefe, me voy a otra empresa porque trabajo voy a encontrar afuera. Hoy día, cuando te suben los salarios mínimos y no hay crecimiento, tu jefe te puede escupir y tú bajas la cabeza porque necesitas la pega. Sí, y hay un tema también de costo fiscal, porque ya con el sueldo mínimo que tenemos hoy día de 510,
hay unos subsidios y hay ayudas estatales, sobre todo para las pymes, para que puedan complementar esa subida. Entonces, esta nueva subida te va a obligar a un nuevo costo fiscal que no sé qué tan bien ponderado y contenido en el informe financiero esté del aumento. Bueno, de hecho, porque ¿tú vaya a sabes tener por qué lo separaron en dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el informe fiscal, o sea, el de costo fiscal que da el ministerio, solo lo calculó para la primera parte del aumento. Porque era este año, el otro año, así que nosotros no lo Pues se calculamos. le puede haber quedado en la hoja impresa después, pues, más de resaca. No, porque está la firma al final. De veras, ya. Entonces, ya. Entonces, ¿Otro tú error? dices, perdón, pero todas las leyes se hacen con visión de largo plazo y tienen que estar financiadas en el largo plazo, no durante el año. Y lo que dijo el ministro, literal, y por favor escúchenlo, yo lo escuché en el Congreso y no podía creerlo. Es que no, porque eso del otro año no nos corresponde a nosotros. Ya, ministro de Sí. Estado, ¿no? Sí. No, pasó a ser ministro de Gobierno, no ministro de Estado. Sí. Bueno, Mucho gobierno. el amor hace esas cosas, tiene esa virtud. Bueno, Sí. y lo que tú decías, ¿no es cierto? El problema justamente es el amor. Porque No, nunca un problema el amor, Michelle. sí, es No, un yo creo que problema puede ser el un amor. problema. Pues Sí. sí, que mira, yo te Perdóname, pregunto- pero para todos ha sido alguna vez un problema. A el ver, amor. Michelle, pero mira, una pregunta. Mira, más allá de la talla que vale, obviamente, este tipo de cosas. Pero dice, mira, si Carolina todavía llega a ganar la primaria, que es una posibilidad, es una chance, ¿no debería renunciar Mario Marcel? Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque Mario Marcel es el dueño de la billetera fiscal. Y él podría, porque una cosa es el presupuesto aprobado, pero él podría decir, mira, la plata que estaba destinada, mira, estamos súper mal en la región de los arbolitos. Redestinémosle más plata a la región de los arbolitos. Contratemos más gente en la región de los arbolitos. Construyámosle 3 puentes que necesitaban hace 25 años en la región de los arbolitos. Ocupemos la plata de las otras regiones y la tiramos para allá. Y entonces sale que se construyeron finalmente. Y toda la gente sabe, sin que se diga, que quien pasó la plata es el ministro Marcel, porque la candidata Toa lo sugirió. ¿No les parece a ustedes que eso tiene es un vicios de Sí, de corrupción? yo creo que efectivamente se llega, Y se no llega es a que yo ganar la esté primaria. diciendo que lo claro. vaya a hacer, Sí. pero pero- existiendo la posibilidad, hay La que... incompatibilidad está ahí la muy incompatibilidad. marcada. Bueno, y de hecho en las empresas, cuando hay entre ciertos rubros, no pueden haber relaciones amorosas. Sí. Justamente porque hay incompatibilidad. Hay que ser y parecer en esto, aunque no lo quiera hacer, pero igual la opinión pública, igual la idea queda y eso le hace mal a la institucionalidad completa. Pues. Así Entonces, es. efectivamente, eso genera un problema. Ahora, es en el escenario que tú dices, ganando la primaria. No sé si ahora, pero ganando la primaria y sobre todo teniendo que discutir una ley de presupuesto, se ve muy mal. No, claramente que se ve pésimo, porque está teóricamente preparándole el presupuesto a tu pareja si que llega a ganar la elección presidencial. Es realmente todo un problema. Déjame comentarte que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. El amor puede ser realmente un problema, pero independientemente de que sea quien sea, la discusión del presupuesto del 2026 va a ser a cuchillo, porque en verdad... Bueno, ahí ya más o menos, probablemente va a estar más o menos claro el panorama electoral y puede ser que sea cuchillo, porque... Y aquí viene un segundo tema. Si es que, imagínate que Carolina Toa gana la primaria, pero le va muy mal y las encuestas dicen que va a sacar un 30%. ¿Qué incentivo tiene Mario Marcel a hacer un buen presupuesto para el año siguiente? Uno dice, bueno, la responsabilidad con el país, pero No, peor. Va a gastar plata que capaz que no tenga pensando en ver si logra subir ese 30%. Por un lado, y por otro lado voy a tratar, si ya me di por perdido, voy a tratar de dejarle el panorama más difícil al contendor de Carolina Toa. Que no deja de ser un tema, porque eso es independientemente de que Marcel siga o no. Si Marcel Exacto. se va, probablemente quien le suceda va a estar probablemente en la misma dinámica. Así es.
Sí, y capaz que el que venga entienda menos de números, entonces pues tengamos otro problema. Sí, ojalá no hagan un trueque con pesca, porque ahí sí sería así. Esto es oye, en un abrir y cerrar de ojos se me fue el programa. Y esa es la desgracia de hacer un programa contigo, porque uno se entretiene y se entusiasma. Entonces ya la Carito me está mostrando todos los dedos, hasta el dedo al medio, incluso de para termina. Así que es lo que vamos a hacer. Michelle Abe, gracias por venir una vez más a entretenernos, hablándonos de economía, lo que ha sido esta semana tan marcada por ese rubro. Muchas gracias a usted por la invitación siempre, un placer estar aquí, lo paso bien y para la próxima no te vas a ir libre de los chistes que tienes que contar. Ah, sí. Queda el compromiso de Eugenio con los chistes, así que Michelle, muchas gracias por acompañarnos. O sea, como siempre, súper entretenida la conversación. Puedo irme contando uno. Dale. A ver, denle. Que son 50 físicos y 50 químicos. Científicos. Extraordinario. Somos hijos de la subsecretaría del año Ñez con Michelle Abe. Ya, nos gracias, vamos. Michelle. Pedro, un gusto, ¿ah? Un gusto, Eugenio. Usted también, que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ya que le vaya. Chao.